Hola, bona tarda a tothom, buenas tardes. Soc Jacint Jordana, director de l'IBEI i que juntament amb Oriol Costa hem coordinat aquest cicle de seminaris o de webinars sobre els temes de governança global i ODS, Objectius de Desenvolupament Sostenible, en col·laboració conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona. Bé, molt breument, abans de donar lloc a donar pas a la taula rodona d'avui, només dir doncs, que és un plaer poder organitzar, poder tenir aquest debat al llarg d'aquests 2 dies, d'ahir i d'avui, sobre un tema, diguéssim, que crec que és més present i més rellevant en els àmbits de la governança, des de l'àmbit local fins al global, que s'ha anat imposant com un referent importantíssim i que, per tant, doncs, que mereix un interès i l'anàlisi i la discussió també, més enllà dels propis objectius, d'una reflexió sobre el propi procés, no? I de l'anàlisi de com està configurant-se aquest procés de governança cada vegada més destacat. Res més, deixo pas ja a l'Andrea Bianculi, que és la moderadora de la taula rodona d'aquesta tarda, que precisament sobre temes de governança global i governança local en l'àmbit dels ODS. I només dir que després un cop acabada la taula rodona, farem amb la intervenció final, amb la clausura de la tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, amb unes reflexions finals sobre aquestes qüestions. Moltes gràcies a tots i, Andrea, és el teu. Vale, muchas gracias, Jacint. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este tercer panel sobre la contribución de los ODS a la gobernanza global. Como decía Jacint, el foco hoy estará puesto en la gobernanza multinivel y los objetivos de desarrollo sostenible, pero especialmente en el papel de las autoridades locales. Entonces, para tratar de responder a la pregunta de cómo y de qué manera el nivel local puede ayudar a la implementación de políticas que permitan la consecución de la Agenda 2030, hoy contamos con la participación de 5 panelistas. Andrea Noferini, que es profesor asociado en el Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la UPF, Agustí Fernández de Lozada, que es investigador senior y director del programa Ciudades Globales del CIDOB, Robert Kisak, que es profesor agregado y jefe de estudios del IBEI, Arnau Queralt Bassa, que es director del Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible de Cataluña, y Miquel Rodríguez Planas, que es comisionado de la Agenda 2030 del Ayuntamiento de Barcelona. La idea es que cada uno hable alrededor de unos 10 minutos y comparta con nosotros sus ideas sobre esta pregunta central del panel de hoy. Y luego sí abriremos una ronda de preguntas y respuestas para facilitar el intercambio y el diálogo con la audiencia. Comentarles 2 cosas desde un punto de vista organizativo. Primero, que los participantes en este momento verán que tienen el audio y el video apagado durante la sesión, pero durante la ronda de preguntas y respuestas se les activará el audio para que puedan hablar y también pueden plantear sus preguntas y comentarios en el chat. Finalmente, solo indicar que el panel será bilingüe, es decir, que las presentaciones y las contribuciones se pueden hacer tanto en castellano como en catalán. En principio vamos a seguir el orden de la presentación tal cual está en el programa, pero salvo con una pequeña excepción, que en primer lugar hablará Robert Kisak, y luego sí, Andrea Noferini, Agustí Fernández de Lozada, Arnau Queralt y Miquel Rodríguez. Creo entonces ahora que, sin más, le podemos dar la palabra a Robert Kisak. Robert. Gracias, Andrea. Buenos días a todos. Me gustaría estructurar mi intervención de hoy con 2 palabras, dos preguntas. La primera pregunta es ¿cómo se evalúa el progreso hacia los objetivos de desarrollo sostenible? La segunda es ¿qué rol
tienen las ciudades en esta línea de investigación? Vale, para empezar, es obvio para decir que los ODS son muy diferentes a los Objetivos de Desarrollo Milenio. Los ODM, los 8 objetivos establecidos en 2000, se aplican solo a los países menos desarrollados. Es una buena intención, da énfasis sobre las prioridades, pero causó divisiones también. Más que nada para decir, los problemas están en el sur global y las soluciones están en el norte global, en el sentido de la financiación y tal. Como todo el mundo sabe, los objetivos de desarrollo sostenibles son diferentes. ¿Por qué? Ellos son indivisibles, integrados, de carácter mundial y de una aplicación universal. Todos los miembros de las Naciones Unidas acordaron en 2015 perseguir todos los objetivos. Ellos son, por un lado, relativamente fáciles de estudiar, porque los objetivos se pueden medir y más que 300 indicativos para guiarnos. Por otro lado, la interconexión, la interacción entre los 17 son muy complicados. Un ejemplo fácil, un gobierno construye una represa hidroeléctrica, por ejemplo, vinculando por el objetivo 7, que es energía limpia. ¿Cómo se influye en el logro de agua potable, que es el objetivo 6? O, por ejemplo, la reducción de hambre, que es el objetivo 2. Por razones de los fluidos de ríos, la estación de agua y tal. Por eso, en los últimos años ha surgido un nuevo campo de estudio. Es el estudio de las interacciones entre los ODS y las políticas para alcanzarlos. Esta línea de investigación tiene 2 preguntas fundamentales, que son, primero, ¿dónde están las sinergias y dónde están los conflictos? Es decir, las sinergias tienen un efecto multiplicador para multiplicar los beneficios. Sobre conflictos, ¿qué son los trade-offs que tenemos que aceptar? Las decisiones entre opciones. Unos ejemplos para dar un poco más claro estas dimensiones de interacciones. Por ejemplo, primero, se puede observar 2 o más ODS que tengan estas interacciones, por ejemplo, como energía y cambio climático. ¿Vale? Se puede observar también un impacto exógeno, por ejemplo, la tecnología móvil, que pueden impactar, por ejemplo, educación, inigualdad, también reducción de pobreza, en sentido de los micro remittances, micro remesas. También se puede observar la interacción sobre fronteras o cruzan fronteras, los internacionales, transnacionales. Por ejemplo, la gestación de agua. Otra opción, otro ejemplo es los flujos de migración. Pero en nuestro mundo de investigación, muchas veces estamos especialistas en solo un campo muy específico. Es decir, o sea, aunque preferimos estudiar los ODS a la vez, necesitamos equipos multidisciplinarios para estudiar estas interacciones en sus múltiples dimensiones.
Además, muchas veces somos expertos en un país o una región, pero necesitamos equipos de investigación que tienen conocimiento de muchas regiones para entender las interacciones. Entonces, los estructuras de las investigaciones, los trabajadores de investigación y universidades también con los centros de investigación, no tenemos los recursos a mano para hacer este nuevo tipo de investigación. Voy a pasar a mi segunda pregunta, que es ¿qué rol tienen las ciudades? Desde hace casi 15 años, 2007 para ser justo, más que la mitad de la población mundial viven en las ciudades. Por razón de la tasa de crecimiento de urbanización, los niveles de consumo, las emisiones, es obvio que los gobiernos locales es un clave fundamental para lograr estos objetivos, los ODS. Y en los primeros 5 años desde 2015, hemos visto muchos indicadores y también bases de datos desarrollados del nivel de municipios, en sentido, es decir, subnacional. Un ejemplo, en los Estados Unidos hay muy buenas estadísticas sobre el nivel del county, que es como comarca, puede decir, donde hay más que 3.000 en los Estados Unidos. Pero lo que quiero decir es que por un lado, claro, es útil, pero es la lógica del análisis de las partes separadas. Dichas investigaciones son en una dimensión, un objetivo dividido en las partes. Me parece que las ciudades son muy buenos lugares para aprender más sobre las interacciones entre los ODS, siguiendo esta nueva línea de investigación. ¿Por qué? Salud, transportación, educación, agua potable, trabajo decent work. Las ciudades tienen responsabilidad por estas políticas. Y imagino que los administradores, los funcionarios, los políticos, a nivel local, están cerca la interacción entre estas políticas distintas, que es el núcleo duro de este tema. Mi conclusión es que el gobierno local o el gobierno de las ciudades podría ser muy útil para estudiar estas interacciones entre la ODS. Se puede desarrollar inductivamente, como bottom-up, digamos, nuevas teorías de interacción si trabajamos conjuntos. Y ya estoy terminando y da la palabra a Andrea. Muchísimas gracias, Robert, sobre todo porque has tardado 8 minutos, te quedaban 2 minutos. Y entonces ahora sí, le daría la palabra a Andrea Noferini. Sí, buenos días Andrea, buenos días a todos y todos. Muchísimas gracias por la invitación y congratulaciones para la organización del seminario. En mis 10 minutos voy a poner el cronómetro para poder estar dentro de los tiempos. Me gustaría abordar 2 tipos de cuestiones muy rápidamente, ¿no? La primera es si es posible articular una gobernanza multinivel para implementar políticas que permitan la consecución de la Agenda 2030 y sus ODS. Yo diría que más que es posible, es necesario, urgente y prioritario. Y así, digamos, se refleja en algunos de los principios fundamentales que guían la implementación de la Agenda 2030, que como sabemos todos y todas, quiere ser transformadora. Ahora, para ser realmente transformadora, la agenda tiene que introducir una nueva forma de hacer políticas y de hacer políticas públicas.
La pregunta casi retórica es, ¿puede ser esta nueva forma de hacer políticas públicas algún de los modelos que propone el marco de análisis de la gobernanza multinivel? Digo que es una pregunta retórica porque hoy en día ya desde los primeros artículos de los años 90, ya son varias décadas que hablamos de gobernanza multinivel. Ahora quizá no es el momento aquí de abrir la lata y habría que ponerse de acuerdo un poco sobre qué se entiende por gobernanza multinivel, pero sin entrar en muchas disputas definitorias. Yo diría que estas nuevas formas de hacer políticas públicas, llamémoslas por simplicidad hoy actualmente política, gobernanza multinivel, yo diría que necesita de más y mejor coordinación entre los niveles de gobiernos a diferente escala territorial. Entonces, ese es el énfasis, digamos, sobre la vertiente vertical de la gobernanza a multinivel. Segundo punto, más y mejor participación de los agentes, la que se define en la agenda Multi-Stakeholder Participation, y aquí estaríamos tocando la vertiente horizontal de la gobernanza multinivel, haciendo referencia a la inclusión, tanto en la definición como en la implementación de las políticas públicas de los diferentes actores económicos, sociales, etcétera, etcétera. Y luego una tercera dimensión de esta nueva manera de hacer política pública que tiene que ver con la necesidad de prestar mayor atención a la que se llama evidence-based public policy, o sea, políticas públicas basadas sobre las evidencias y para las cuales se necesita mayor monitoreo y evaluación. Yo creo que uno de los puntos claves, quizá también una de las dificultades principales que tiene la implementación de los ODS es todo el importante trabajo para la evaluación de la consecución de los resultados. Entonces, digamos que la gobernanza multinivel, cuando insiste, o si por gobernanza multinivel entendemos una aproximación que insiste sobre esos tres conceptos: mayor coordinación, mayor participación y mayor atención a la evaluación, sin duda puede ser una respuesta, ¿no? Veniendo ahora al segundo aspecto que quería comentar, ¿cuál es el papel de las entidades subestatales? Ahora, por simplicidad, la podríamos llamar regiones y ciudades, pero aquí evidentemente incluiría también el nivel supralocal. ¿Cuál es la contribución que regiones y ciudades pueden hacer? Aquí, básicamente, nosotros desde eBay con Francisco Granado, que creo que esté conectado, en los últimos 2 años hemos conducido un estudio para UNDP y para la Generalitat de Cataluña, centrados en proveer algunos elementos de análisis con respecto al valor añadido que pueden tener las regiones y las ciudades en la implementación, y lo que concluimos es que la participación, la que se llama técnicamente la localización de la agenda, su territorialización, su aplicación en los diferentes territorios, aquí, digamos, hay una ventaja evidente en términos de efectividad y en términos de legitimidad. Si analizamos la implementación y consideramos la inclusión de regiones y ciudad, tanto en la definición como en la implementación, y aquí me gusta un poco fortalecer esta idea, ¿no? Que tocamos todo el ciclo de las políticas. No se trata solo de ejecutar, se trata también de declinar la agenda con respecto a las prioridades y a las necesidades de los territorios. Seguramente la inclusión de ciudades y regiones puede ayudar para definir e implementar políticas más efectivas, que alcancen los objetivos y más legítimas, porque la legitimidad en este caso, sin entrar en mucho
profundizaciones analíticas en este momento, la legitimidad se consigue mediante una negociación de las preferencias a nivel local. Entonces, en este caso yo creo que hay un papel fundamental. Ahora bien, la parte, digamos, más crítica, más compleja. En la geografía política administrativa de los diferentes continentes, evidentemente las capacidades, los recursos, el compromiso que tiene regiones y ciudad con respecto a la implementación de los ODS es diferente, es diverso, ¿no? Porque sabemos que hay entidades subestatales dotadas de recursos, dotadas de infraestructuras en términos de capacidad administrativa, capacidades institucionales para llevar a cabo políticas más multinivel. Pero en otros contextos no es así. Entonces, no existe una receta única que nos permita afirmar que siempre la región y la ciudad tienen que implementar modelos multinivel de la misma manera. Y esto creo que es también un punto importante de la agenda, ¿no? Con estos principios universales, compartidos universalmente, pero al mismo tiempo una agenda que reconoce la necesidad, de aquí la importancia del concepto de localización, una necesidad relacionada a las diferentes capacidades, ¿no? Que los territorios, incluyendo los diferentes niveles de gobierno, pueden luego proporcionar para la implementación. Entonces, resumiendo, seguramente el marco analítico o los marcos analíticos de la gobernanza multinivel sí que pueden proveer una respuesta para implementación más efectivas y más legítimas de la agenda. Sí que existe evidencia para poder defender una presencia de ciudades y regiones en la definición e implementación de la agenda misma. Atención a querer, digamos, transferir una receta única que, como todos y todas sabemos, no puede funcionar en virtud de estas diferenciaciones. Entonces, ahí la necesidad que cada territorio, en virtud de las capacidades que tengas, pueda encontrar diferentes fórmulas para luego aglutinar tanto las regiones, las ciudades con los estados centrales y con los actores de la sociedad civil, empresas y asociaciones para una implementación más efectiva. Y concluyendo, digamos, cada territorio tiene que encontrar las fórmulas mediante las cuales esta efectividad y esta legitimidad pueda incrementarse. Está muy bien esto de poder definir la que se llaman buenas prácticas, pero luego cada buena práctica creo que tenga que territorializarse, tenga que declinarse a nivel territorial según la capacidad de cada territorio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrea, por tu contribución. Entonces, ahora le daríamos la palabra a Arnau Queralt. Arnau? Bona tarda. Gràcies per la invitació. Aquí la pregunta, per mi, diguem-ne, quan es parla de governança multinivell, evidentment és imprescindible, diguem-ne, per ser-hi, per aplicar l'Agenda 2030, però aquí, i no sé si l'Agustí, en pantalla, que potser m'he saltat al seu torn, però crec que és important dir que hi ha un punt essencial una miqueta que és comprendre què és l'Agenda 2030 i, sobretot, totes les novetats que comporta en si mateix a nivell de pensar els territoris, sigui el món local, sigui el món regional, i entendre que durant molt temps hem estat treballant ja amb alguns dels objectius, treballant en polítiques de lluita contra la pobresa, hem tingut polítiques de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic, però que en termes generals els hem adoptat, diguem-ne, des d'una perspectiva molt
sectorial i no hem tingut la capacitat o no hem, no és que no hem tingut la capacitat, sinó que a vegades no hem estat capaços de crear relats i de crear visions transversals i solucions transversals a aquests reptes que són transversals i, per tant, diguem-ne, hem estat, en resum, abordant qüestions transversals des de perspectives sectorials. I amb aquesta Agenda 2030 que hauríem d'aprendre a fer el contrari, que per tant ens hauríem d'obrir, doncs estan els discursos, estan els papers, però falta que això a la pràctica ho aconseguim. Això no depèn si és un municipi o si és una regió, sinó que és un plantejament molt més que ens hem de plantejar també internament. No? Per tant, hem de treballar tots més amb més coordinació, sí, però primer hem d'entendre que internament també hem de canviar la forma en la qual ens apropem o abordem la realitat. Val? I això és un tema important. Perquè si no ens podem trobar, en aquests moments tothom parla de l'Agenda 2030, tothom està parlant dels ODS, tothom hi treballa, però hi ha el risc que continuem fent el mateix que fèiem, només que una mica vestint-ho millor o explicant el relat que sí que tenim aquesta visió transversal, entenem la complexitat, però que a la pràctica continuem fent el mateix. Perquè la complexitat és complexa i tots estem d'acord que ho hem de superar, però a la pràctica, quan ens l'hem d'abordar, tornem ràpidament a la via més simple. Val? I això és un dels temes que em preocupa, val? I que, per tant, no sé si hem entès. No? I crec que en aquest moment, quan estem parlant també de l'Agenda 2030, hem de ser molt conscients que ens estem jugant, moltes coses, evidentment, al futur, però que com la implementem o com la dissenyem, ens hi juguem a l'èxit de la iniciativa. I tinc molta por, i em sembla que l'Andrea que ho deia, que l'Agenda 2030 s'ha d'incorporar, aterrar, diguem-ne, partint dels models o de la realitat de cada territori, de cada lloc, de cada especificitat, i això és essencial, entendre-ho, però ens estem trobant que hi ha llocs, hi ha territoris que sí que ho entenen i, per tant, entenen que aquest abordatge de l'Agenda 2030 ha d'estar fet molt com un vestit a mida, per tant, entendre la realitat des dels poders públics, però implicant-hi també la ciutadania i tots els actors i provocant la transformació que s'ha esmentat ràpidament, que s'ha esmentat diverses vegades aquí, però ens trobem que, per altra banda, tenim altres models molt més de moda, diguem, si un és el vestit a mida d'un sastre, l'altre és model industrial. No? I, per tant, tornem a veure també alguns models de, escolti'm, anem a replicar, no? Escolti'm, si algú ja ho ha fet, doncs anem a replicar i que és més important a la pràctica és arribar a tenir tots un document d'Agenda 2030 que no pas haver entès que és l'Agenda 2030 i haver transformat la realitat, no? des de la comprensió del que vol dir els ODS, etc. No sé si m'estic explicant, però per mi és un tema essencial. Hem tingut casos anteriorment, els quals teníem, hi ha milers d'estanteries, com les que estic aquí al darrere, plenes d'Agendes 21 i altres documents, però en molt pocs casos, tenim molts casos en els quals aquests documents no s'han vist acompanyats, diguem-ne, per una transformació real. I això ha estat a nivell regional, a nivell nacional i també a nivell local. Per tant, aquest és un dels temes que em preocupa, és a dir, aquesta complexitat, no? Com l'abordem, com pensem realment com pensem les solucions des dels governs i l'implicació dels actors d'una forma transversal i entenent tota la complexitat que hi ha al darrere del pensament transversal, però alhora com passem, com definim objectius molt clars, territorialitzats en funció de cada àmbit, etc. I tinc una paraula que són objectius, i a mi el que em preocupa molt és això, que a vegades segurament en aquest fòrum tothom ja ho sap i tothom ho ha viscut, però a mi molt sovint em pregunten pels indicadors abans dels objectius. Què vol dir? Que em pregunten, la gent es fixa en el final del procés. I a vegades és, escolti'm, anem a definir on volem arribar i llavors a través d'uns indicadors ja farem el seguiment i ja l'avaluarem. Això seria l'esquema lògic, però que estem veient molts casos que anem simplement al final a avaluar. Vull saber on soc, vol saber on és, però volem saber on anem. Per tant, hem de pensar molt en aquesta fase prèvia. I moltes vegades
els exercicis que estem fent estan més en aquesta fase de seguiment i de rànquing i de saber on som que no pas on volem anar. Que, evidentment, si no sabem on som, ens dificulta saber on volem anar, però hem de tenir tot, hem de seguir un anàlisi lògic. I a partir d'aquí, un dels altres temes que, evidentment, és aplicable al món local, és aplicable al món regional i és aplicable al món nacional, és realment com aconseguim transformar com pensem internament, que ja té vinculació amb aquesta transversalitat que dèiem abans, no? Però com entenem que les coses s'han de definir molt clarament i s'han d'establir objectius molt clars per no saber cap on volem anar, no? Però ja ho he dit moltes vegades i potser l'Andrea Norferini ja et repeteixes massa, però jo crec que quan estem aterrant amb l'Agenda 2030 encara estem impulsant, estem fomentant, estem promovent i estem fent una fase, estem definint, poques vegades definim objectius concrets, quantitatius, que ens puguin definir o permetre definir un model. És un mal intrínsec de les moltes organitzacions i especialment de les organitzacions públiques. Per tant, reflecteixen que hem de saber, abans l'Andrea deia que hem de millorar la part d'avaluació, però també hem de millorar la part de planificació prèvia, d'establiment d'objectius. I crec que això és essencial perquè a partir d'aquest també definir objectius molt concrets que aterrin els ODS en un territori determinat ens permetrà també que tots els actors que estem intentant que actuem en un mateix territori des de diversos nivells podem compartir si aquests objectius són o no. Si podem compartir aquests objectius i a partir d'aquí cadascú pot establir les actuacions que li pertoquin per assolir-los. Per tant, mecanisme clau per aquesta coordinació tant la vertical com l'horitzontal és compartir molt clar el model i vol dir compartir els objectius o les fites que incorporen els ODS. Si no compartim aquests objectius, aquestes fites, no compartim el model i per tant tampoc és possible que llavors tinguem una coordinació efectiva de les actuacions. Aquest és un tema que no sé si ha quedat clar, però per mi és important. I finalment, un altre tema que a mi també, quan parlem de coordinació, i abans l'Andrea parlava de coordinació tant la vertical com l'horitzontal, quan parlava d'horitzontal també parlava d'aquesta coordinació que treballa amb els sectors. I aquest és un tema important, que al final estem intentant parlar traslladar al nostre territori concret, sigui la ciutat, sigui a nivell regional, una macroagenda que fins ara havíem treballat, havíem anat compartimentant, com deia abans, havíem treballat en cultura, havíem treballat en temes de pobresa, havíem treballat en temes de canvi climàtic, etc., amb els nostres actors concrets. A vegades no estaven tots en els que havien de ser. Cadascú tenim el nostre ecosistema d'actors en cadascuna de les polítiques sectorials i resulta que ara ho estem abordant tot, ho estem ampliant, resulta que el camp de joc s'amplia. I que hem de començar a treballar en polítiques, hem d'intentar veure amb aquestes interconnexions que hi ha, que no podem parlar de pobresa sense parlar de canvi climàtic, o que quan parlem d'educació hem de parlar de salut, i per tant això fa que uns actors que estaven molt actius, diguem-ne, o que eren molt especialistes en un dels àmbits concrets, resulta que ara hem de jugar un partit més ampli. I aquest és un dels elements que també condiciona l'efectivitat de les actuacions. I finalment, perquè crec que més o menys ja estic arribant als 10 minuts, hi ha un punt que per mi és essencial, que és la coherència de polítiques. Quan parlem de coordinació, quan parlem d'aquesta governança, hi ha un tema que és la coherència. Per tant, també per mi, diguem-ne, és una part de com fem uns plantejaments coherents des del punt de vista de polítiques, però al mateix temps també és molt sensible. És a dir, si tu participes en un esquema de governança on hi ha diversos nivells o múltiples actors, el fet que un dels actors, ja sigui temes de coordinació vertical o horitzontal, en el moment que un dels actors també falla i no compleix o no està, diguem-ne, abordant l'assoliment dels ODS des de la mateixa forma rigorosa i transversal, etc., que està fent tota la resta, doncs dificulta la creença o dificulta la credibilitat o perjudica la credibilitat d'aquests actors. Per tant, és un element clau pel bon funcionament. Jo ho deixaria aquí. Crec que espero no haver estat molt espès, però és divendres a la tarda i anem tots allò amb unes setmanes molt complexes. En tot cas, per qualsevol altre element, doncs en parlem. Gracias. Muchísimas gracias, Arnau.
Y ahora sí, le damos la palabra a Agustí Fernández de Lozada del CIDOB. Agustí, por favor. Muchas gracias, Andrea. Nada, agradecer en primer lugar al IBEI por la invitación y decir que es un placer compartir panel con el resto de colegas y reflexión sobre este tema que me parece clave. Bueno, en primer lugar, apuntar que bueno, obviamente la Agenda 2030 nos proporciona una hoja de ruta que genera muchos consensos. Yo creo que en las intervenciones que me han precedido ha quedado claro, ¿no? Consensos entre gobiernos de diferente nivel, organismos multilaterales, estados, gobiernos regionales, locales. Yo creo que hay una orientación, un compromiso fuerte a escala global con la agenda. También consensos, yo diría que consensos sin precedentes, incluso en el entorno de los actores privados, de la sociedad civil, del sector privado, mundo académico, etcétera. Es una agenda muy amplia que se puede abordar desde perspectivas muy diversas, incluso perspectivas ideológicas muy diversas. Esto favorece la generación de esos consensos. Y una hoja de ruta que desde mi punto de vista tiene, sin embargo, una gran capacidad transformadora. Un poco los fundamentos de la agenda apuntan a determinados elementos, determinadas cuestiones que pueden representar un avance en la manera en que desde lo público se elaboran políticas públicas. Y esto me parece muy significativo. El abordaje integral de la realidad, el abordaje integral del desarrollo sostenible, la apuesta por trabajar con los sectores más vulnerables, con los territorios más vulnerables, la lógica de no dejar a nadie atrás, una agenda que parte de la experiencia, que bebe de las agendas anteriores, que articula un sistema de agendas globales ligadas al desarrollo sostenible y, sobre todo, el concepto de partenariado, que me parece un concepto fundamental que se despliega de forma muy sólida en la agenda. Un concepto que apela efectivamente a la gobernanza multinivel, que apela también a la gobernanza multiactor, a la implicación de los diferentes operadores desde lo público, desde lo privado, vinculados al desarrollo sostenible. Y me parece claro que es imposible abordar los 17 objetivos, las 169 metas, sin tener en cuenta esto, ¿no? Sin tener en cuenta la necesidad de articular compromisos, competencias, recursos, saberes de los diferentes niveles de gobierno, de los diferentes actores que operan desde lo territorial, desde lo nacional, desde lo global en el desarrollo sostenible. Si nos fijamos en el ámbito de lo local y nos fijamos en el ámbito de las ciudades, que es un poco mi ámbito, en el ámbito en el que yo trabajo, bueno, yo creo que hay varios estudios. CGLU tiene una publicación que ha sido, digamos, que ha circulado mucho, que apuntan, además, información o investigaciones, digamos, refrendadas por la propia OCDE, por el propio Banco Mundial, por organismos multilaterales, que apuntan que una parte relevante de las metas incluidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen que ver a escala global, por tanto, sin bajar a lo puntual, tienen que ver con competencias, con responsabilidades asignadas a los gobiernos locales y regionales, diría. Se pueden poner muchos ejemplos. Yo creo que uno de los más significativos lo encontraríamos, por ejemplo, en la lucha contra el cambio climático. Es obvio que la agenda climática la marcan los estados, que son los que, de alguna manera, tienen la legitimidad de asumir compromisos en un sistema internacional articulado en función de los estados. Pero también me parece obvio que, a pesar de que los estados tienen esa capacidad normativa, esa capacidad legislativa, que la agenda del cambio climático no podrá avanzar si no se tiene en cuenta operadores como las ciudades. Y si pensamos que el 70% de las emisiones de gases con efecto invernadero se dan en las ciudades,
pues es obvio que es muy difícil avanzar en esta agenda sin tenerlas en cuenta, sin tener en cuenta las políticas que impulsan en el ámbito de la movilidad, las políticas que impulsan en el ámbito del espacio público, las políticas en materia de urbanismo, de ahorro energético, de suficiencia alimentaria, etcétera. Por tanto, sin tener en cuenta las políticas públicas que se impulsan desde lo local, es muy complicado, digamos, que esos marcos normativos que ofrecen los estados puedan ser eficientes. En cierta medida me parece clave que la norma se haga de manera informada y se haga de manera informada con lo que sucede en los territorios. Por tanto, los gobiernos locales, los gobiernos regionales deben tener espacios, deben tener mecanismos para poder informar procesos legislativos y eso me parece fundamental. Como también me parece que esos procesos, esas normas, deben favorecer, deben acelerar procesos de transformación en el entorno local. Por tanto, deben favorecer, deben facilitar las políticas públicas que se impulsan desde lo territorial. En el marco, yo creo que tanto Andrea como Arnau ahora lo han explicado, en el ámbito de la gobernanza multinivel se ha avanzado mucho, no es nada nuevo introducido por la Agenda 2030. Yo creo que existen grandes avances, pero siguen existiendo enormes resistencias a definir marcos de gobernanza multinivel que sean eficientes. Creo que es más fácil avanzar en el entorno europeo e internacional, a pesar de que sigue habiendo mucho simbolismo, y es más difícil avanzar en los entornos nacionales o locales, porque la política doméstica muchas veces genera obstáculos nada menores. Cuando hablamos de gobernanza multinivel, creo que tenemos que hablar de marcos que favorezcan, que funcionen, o de espacios de la generación de mecanismos que favorezcan enfoques no jerárquicos, un trabajo basado en la lealtad institucional, entre los diferentes niveles de gobiernos que funcionen a partir de una visión holística, integral, multidisciplinar del desarrollo y, sobre todo, con competencias muy claras. Hoy en día, a escala global, las competencias son compartidas entre diferentes niveles de gobierno. Por tanto, la lógica de la interacción entre esos niveles de gobierno a partir de lo no jerárquico y de la lealtad me parece clave. Es obvio que es necesario apostar por la coordinación, pero yo creo que la gobernanza multinivel tiene que ir un paso más allá de la coordinación hoy en día. No es suficiente. A pesar de que el concepto, o al menos aquí en España hoy en día, está un poco gastado, la idea de la cogobernanza me parece una idea interesante a partir de la cual deberíamos explorar un poco más, ¿no? Cómo avanzar en marcos de corresponsabilidad, cómo avanzar en hacer efectivas esas complementariedades entre diferentes niveles de gobierno que comparten competencias. Y avanzar en marcos menos simbólicos. Hoy en día se crean muchas comisiones, se crean espacios donde la representatividad es lo básico, pero esos espacios básicos muchas veces son poco eficientes. Pienso, por ejemplo, ahora en algo que nos ocupa en España, como son los fondos de recuperación, los fondos de recuperación de la Unión Europea. Bueno, se generan comisiones en España y en todos los países donde el mundo local está representado a través de asociaciones, pero muchas veces, por ejemplo, se deja fuera las grandes ciudades, o los canales que tienen que utilizar las grandes ciudades están poco formalizados. Esto luego será interesante escuchar a Barcelona, ¿no? A mí me parece casi inaudito que se pueda avanzar en la definición de los fondos de recuperación, en una lógica de recuperación en España sin tener en cuenta Madrid y Barcelona, en Francia sin tener en cuenta París o Alemania sin tener en cuenta Berlín o Frankfurt. Por tanto, trascender el simbolismo me parece clave. Y acabo diciendo la gobernanza multinivel tiene que venir acompañada de una gobernanza multiactor. Es fundamental que en los procesos de diseño, implementación y monitoreo de la política pública incorporemos a los sectores, a los diferentes actores, y pienso en escala territorial del territorio, sector privado, sociedad civil, academia, centros de investigación, etcétera. Para hacerlo, la dificultad es que nos seguimos moviendo en entornos administrativos hiperburocratizados. Hay que repensar el sector público, hay que modernizar el sector
sector público, eso me parece clave, y avanzar en nuevas formas de articulación. Hay ejemplos muy interesantes, por ejemplo, en Italia la gestión compartida de los bienes comunes, formas de participación ciudadana que apuntan a la co-creación y a la corresponsabilidad. Tenemos espacios de donde sacar lecciones. Pero me parece clave la necesidad de darle una vuelta a la manera en que opera el sector público. Y ahí coincido con Andrea en la importancia del monitoreo, de la información, de disponer de datos como otro elemento clave para poder elaborar políticas públicas eficientes en marcos de articulación multinivel que funcionen. Lo dejo aquí porque creo que me he comido un poco más de mi tiempo. No ha sido así, ha estado muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Agustí, y muchísimas gracias a todos vosotros por vuestros comentarios y sus palabras. Lamentablemente, Miquel Rodríguez no podrá sumarse a nuestro encuentro de hoy por problemas técnicos. Así que me parece, Agustí, que tu pregunta sobre los fondos de recuperación europeos y el rol de las ciudades puede ser una de las preguntas para empezar el debate con el público. Pero esto lo dejo aquí. De todas maneras, ahora sí podemos abrir el diálogo con la audiencia que nos está acompañando hoy. Entiendo que a partir de ahora ya tendrán abiertos micrófonos y cámaras para poder plantear sus preguntas, comentarios, y también pueden utilizar el chat para lo mismo. Bueno, parece que por ahora no hay preguntas. No sé si quieren, teniendo en cuenta el marco, el foco de la charla de hoy sobre ODS y gobernanza multinivel, me parece que la pregunta que trajo Agustí la recojo porque fue la última, y el rol de las ciudades. Yo me atrevo a contestarme a mí mismo, Vale, sí, me parece muy bien. Y mientras vamos recogiendo preguntas en el chat. Vale. Bueno, a mí no deja de ser un tema que me preocupa, sobre el que he investigado, he compartido investigaciones con Andrea. Hemos compartido recientemente una publicación sobre cómo las ciudades inciden en las estructuras de gobernanza internacional, tanto a nivel global como europeo. Existen canales formalizados. Y me preocupa que las grandes ciudades no usen estos canales formalizados, porque los consideran poco eficientes. Pienso, por ejemplo, en el Comité de las Regiones en la Unión Europea, o con esfuerzos que se están dando a escala global, y pienso un poco en la lógica de la comitología, no en Europa, sino en los Estados miembros y en España, por ejemplo, pero eso sirve para otros países, ¿no? Donde en España, por ejemplo, tenemos la Federación Española de Municipios y Provincias. No sé si hay nadie aquí, y si hay, no lea esto como una aproximación crítica a la institución, que me parece muy necesaria, pero es muy difícil que una estructura como la CEM represente las necesidades, voluntades, aproximaciones de las diferentes tipologías de ciudad. No es lo mismo Barcelona, no es lo mismo un área metropolitana de 3 millones de habitantes que un municipio de 20.000 habitantes en Extremadura. Y me parece súper relevante tener en cuenta el municipio de 20.000 habitantes de Extremadura. Con esto no estoy diciendo nada. Existen canales. Lo que no tengo claro es que sea bueno mezclarlos. Y creo que la voz de las grandes ciudades debe tener, como la tienen, por ejemplo, en España, las comunidades autónomas, debería tener canales más eficientes para contribuir a cosas como los ODS, la Agenda 2030, o a temas tan relevantes como pueden ser los fondos de recuperación. Recojo el guante yo de Agustí. No, estoy completamente de acuerdo. Aquí el tema es encontrar canales efectivos para que, digamos, la negociación tenga en cuenta de las diferentes preferencias y los diferentes intereses. Y yo
desde hace 15 años que estudio la gobernanza multinivel y claro, aparte de su vertiente más normativa, creo que es un hecho que existen. Creo que Agustín mismo lo haya dicho en su intervención, ¿no? La política doméstica a veces como obstáculo, ¿no? Y las dificultades a veces que hay para dar formas a modelos de coproducción, codefinición de políticas. No inventamos las ruedas, volvemos siempre a repetir, a veces me canso yo mismo de escucharme a vagadas, pero las temáticas actuales y cualquier de los 17 ODS requiere necesariamente con diferentes intensidades en cierto aspecto, pero de la participación de los diferentes niveles de gobierno, o tanto que sea a nivel, digamos, de producción normativa, legislativas para el gobierno central o los gobiernos autonómicos en las áreas competenciales, pero luego, claro, y aquí hago un puente con las palabras de Arnau. Evidentemente, esta es una agenda que es universal, que luego hay que territorializar, no tanto o exclusivamente en lo que es la evaluación de la política, pero más bien, yo diría, en la definición de las prioridades. Hablamos de ODS 1 o de ODS 2, la situación de Cataluña, por ejemplo, para quedarnos aquí en casa, es muy diferente del contexto de, no sé, de un territorio latinoamericano, para no decir de un territorio africano, ¿no? Entonces, realmente se requiere un mix diferente de actores que puedan luego dar respuesta no solo a la implementación de la política, sino más bien a definir lo que es prioritario. Y ahí, en el trabajo que nosotros hemos hecho con Francisco Granados, decíamos justamente esto, o sea cual sea el contexto, la participación es fundamental porque permite que estas políticas sean percibidas como más legítimas. Y aquí tenemos un problema con la agenda no es vinculante. Entonces, cuando no es vinculante, cuando no hay digamos, unos acuerdos que no son binding para que los actores respondan, la legitimidad es un elemento fundamental, porque nadie te podrá decir, bueno, al final mis preferencias han sido escuchadas, no han entrado o quizá en la formulación final, porque compiten con otros intereses, pero sin embargo hay una mayor percepción de legitimidad que creo que es un elemento clave para el éxito de la agenda. Pero por favor, ahora tomo yo la palabra un moment. A veure, hi ha dos elements. Sí que l'agenda 2030 no és vinculant, però un cop l'hem incorporada, diguem-ne, en polítiques concretes, en normativa concreta, passa a ser vinculant. És a dir, el tema és com aconseguim que aquests objectius, no, clar, és que a mi a vegades és allò que quan vas a moltes, no, vas a molts, jo quan hi ha una cosa que es diu high level panel, no sé què, conference, penso, bueno, no sé si sortirà masses coses, però vull dir, l'Agenda 2030 no és un ent, no és una cosa que floti separada de la realitat, no? I moltes vegades tens impressió, quan es parla de l'Agenda 2030, que estem amb una nebulosa, amb una dimensió a part, no? Quan realment el que hem de fer és baixar-ho, no? Incorporar-ho a les polítiques públiques i, per tant, també que es converteixi doncs, en normativa i en planificació. I llavors, això, quan tens aquesta... Quan ho baixes, quan incorpores les ODS a la planificació i a la normativa, llavors sí que passa a ser vinculant, no? Perquè aquest és un punt que és essencial, que és fer-la baixar, que no sigui... I amb el que per tant, que comptava, jo sempre estic d'acord amb tu, Andrea, ja ho saps, Andrea, ja saps que sempre estic d'acord. Però l'altra cosa és, quan parles de la participació, estic totalment d'acord. El que passa és que no entenem, a vegades no entenem la participació que tenim és una participació més de tipus legitimatori o una participació feta perquè toca fer-la. No estem... En termes generals, ens costa molt veure que la participació i que la construcció de la participació, o de la participació, ho fem perquè les polítiques siguin molt millors. No? I que, per tant, que tots puguem dir què pensem de les coses, podem fer aportacions, però al mateix temps és una situació en la qual, si tu demanes la participació del sector social o ambiental, és perquè, en principi, comptes amb
les seves aportacions i integrar la seva visió, no? Però moltes vegades no és així. Moltes vegades hem de fer participació, la fem i prenem les decisions que volem, no? O fem un cas, diguem, bastant limitat de la participació, no? I això és un tema més de fons, Però amb l'Agenda 2030 té molt sentit, perquè llavors també pots fer participar, has de crear sistemes en els quals tu, des del món ambiental, entenguis que el que tu estàs demanant té unes implicacions socials. O des del món de la indústria entenguis que les teves decisions i interessos tenen una sèrie, es confronten amb els interessos d'una altra part de la societat. Llavors, aquesta confrontació o compartició d'interessos manifestada a través d'aquests sistemes, diàleg i de participació creuada, ens fan que tot canviï una miqueta. Ya está. Vale, le doy la palabra a Andrea porque tiene la mano levantada y luego pasamos a las preguntas que ya tenemos en el chat. Andrea. Gracias, Andrea. No, yo también, Arnau, estoy casi siempre de acuerdo contigo. Y no, a lo que me refería, y aquí en Cataluña tenemos ejemplos, ¿no? El Plan Nacional tiene una resolución del Parlamento. Y los últimos presupuestos aprobados por la Generalitat tienen una alineación a la agenda, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, ahora cuando estaba, por ejemplo, siguiendo las últimas elecciones aquí del 14F a Cataluña, veo que la clase política no recoge mucho este énfasis sobre la agenda. No lo he visto en primera línea en las campañas, en los planes. Y creo que esto es un problema porque esta es una agenda que habla, si queremos, poco de política. Y aquí lo político es importante. Esta es una agenda que, en el sentido bueno del término, hay que politizarla, porque si la politizamos es una manera para luego que haya rendición de cuenta, porque vosotros que trabajáis mucho sobre este tema lo sabéis mejor que yo. Si vamos a buscar los últimos sondeos sobre el grado de awareness, de conocimiento sobre la agenda, sigue siendo relativamente bajo, aunque esté creciendo en los años. Hay muy poca gente, o aparte de los que la tienen que trabajar por temas profesionales, ¿no? Entonces, claro, aquí necesitamos que la ciudadanía se entere de la agenda, que obligue las formaciones políticas a comprometerse con la agenda para que luego haya una rendición de cuenta. Has hecho lo que habías dicho que ibas a hacer, y si no, pasamos cuentas en las próximas elecciones. Yo creo que eso es un mecanismo virtuoso. Vale. Pasamos a las preguntas del chat, que de alguna manera continúan con lo que ustedes venían diciendo, ¿no? Tony Ferré nos pregunta cómo sugieren los ponentes, o sea, es una pregunta para todos, que el cortoplacismo y el localismo de la política no deje las agendas globales de largo plazo en el tintero. Y también Tony nos pregunta, para hacer efectiva la implementación de las agendas globales y el cumplimiento de los compromisos declarados de forma voluntaria de los gobiernos, ¿creen los ponentes que debería haber alguna instancia internacional con capacidad sancionadora? Luego pasamos a Katy y a Laura, Katy López y Laura Moreno. Sí, Robert. Vale, yo puedo contestar la segunda pregunta de Tony. Puedo empezar a contestar. Es la pregunta si necesitamos una institución que tiene la capacidad para dar sanciones, una manera que diríamos en hard law, ley internacional duro, digamos, en que el contrario es ley internacional. Y una manera se puede ver el Acuerdo de París 2015 por medio ambiente, las emisiones, climate change. Y en esta manera algunas personas piensan que esto es si no es el modelo del futuro, por lo menos el éxito que hay es porque no hay estos tipos de sanciones duras. No es lo mismo como el sistema de Kyoto, donde había una obligación cada país que tiene, no tiene una sanción como el sanción que se puede encontrar, por ejemplo, en la Organización Mundial de Comercio, pero
más formal. Y yo creo que tenemos que tomar en cuenta es que si miramos a los Estados Unidos, solo por un ejemplo, que es el ejemplo cuando los partes del Estado, no solo el Estado como gobierno, pero los estados de los union y las universidades y las empresas privadas y los gobiernos municipales, el momento cuando Trump rompe su acuerdo con el París, había muchos actores subnacionales que toman la plaza. Y en esta manera tenemos que pensar que las instituciones internacionales que tienen la capacidad para dar sanciones siempre están operando en el nivel del gobierno nacional. Y con esta Agenda 2030 y en muchas otras maneras, vimos en los cambios de gobernanza global que ya nunca es solo los gobiernos centrales que toman en cuenta o son responsables por todo. Y en esta manera yo no sé si en caso cuando había una institución nueva, todavía funciona como se puede funcionar hace 40 años, 50 años, como esta época de Golden Era of Multilateralism, la época de los 60, 70, cuando todas las instituciones internacionales son correctamente intergobierno. Y voy a hacer mi primera respuesta a este punto, a esta cuestión. Quiero también decir algo sobre la cuestión de Katy, pero voy a esperar por los otros ponentes para tomar la palabra. Gracias, Robert. ¿Tienen los demás ponentes algún comentario sobre el cortoplacismo y el localismo de la política? Yo sí, a mí me parece especialmente relevante y una gran novedad y una magnífica novedad que las agendas globales se hayan localizado. Me parece que es la mejor vía para que no queden en el tintero, como se ha demostrado a lo largo de la historia con grandes agendas globales fabricadas en la planta 18 del edificio de Naciones Unidas en la primera avenida de Nueva York, que aterrizaron poco. Por tanto, a mí el localismo me parece súper desafiante y como decía Arnau, y ahí coincido mucho, el reto es, pero también coincido con Andrea en la necesidad de politizarlas. El reto es aterrizarla en la normativa nacional, en la normativa regional o federal, en la normativa local, para que efectivamente no quede en el tintero, sea efectiva y genere cambios en las sociedades, porque si no es muy difícil, digamos. Vaya, yo creo que tenemos todos clarísimos muchísimos ejemplos. No sé si alguno más quiere comentar sobre esto, si no pasamos a la pregunta de Katy López sobre descentralización de la ayuda o fomento de la cooperación descentralizada para la localización de ODS. Creo que Robert quería decir algo. Robert. Sí, a mí estoy pensando sobre esta pregunta porque es un poco, a mí me parece que un tipo de pregunta de uno de mis exámenes por mis alumnos y ya tengo un poco miedo que ellos tienen que contestar este tipo de pregunta en el momento. A mí, yo quiero simplemente decir una cosa, que hace unos 6 meses estoy trabajando con compañeros aquí en eBay, Andrea es una de ellos, sobre la cuestión de la migración. Es solo una de las partes de los ODS, es 10.7, que es la pregunta de migration, la migración ordenada, seguro y regular. Y estamos mirando en los dos regiones, una es América Latina y la otra es América Central, Central America, digamos. Y lo que hemos encontrado es que casi no hay ninguna interacción o participación de ningún organismo al nivel local. Todos son regional o nacional de toda la cooperación. Puede ser que Andrea actualmente puede decir algo sobre esto también, si me recuerdo bien, pero lo que en un ejemplo que tengo en mano, que es un ejemplo que estamos trabajando,
estamos un poco en la sorpresa fue que no hay esta localización en un parte de la perspectiva, la vista enorme de los ODS. Pero a mí yo creo que puede ser que es falta de capacidad. Puede ser también que hay unos de los objetivos que son más disponibles o tienen más fácil para hacer en niveles distintos. Entonces, estamos hablando de 17. No sé si estamos hablando como la vida en el mar o otros tipos de 25, 16. Estamos muy focalizados por ciudades, por energía, consumo, emisiones. Y puede ser que si hablemos un poco del ámbito, que podemos decir un poco que no hay una regla por todo. Tenemos que ver cada caso a caso, porque para contestar esta pregunta puede ser que tenemos que tomar en cuenta exactamente las instituciones o las normas que existen en el nivel internacional, las interacciones o la implementación regional y también la implementación nacional y subnacional también. Sí. Gracias, Robert. ¿Alguien más quiere añadir algo a esta idea de la descentralización de la ayuda? Si no, tenemos una pregunta para Agustín que ya ha comenzado a contestar. La pregunta efectivamente era si podías profundizar en las características de este modelo de gobernanza que propones y en qué se diferencia de la colaboración y los canales que hoy existen, y si podías recomendar literatura, pero creo que eso ya lo has hecho, ¿no? Sí, antes un apunte sobre la pregunta anterior, que me parece una pregunta muy pertinente y muy relevante. Lo que pasa es que necesitaríamos un seminario enterito para abordar. Yo creo que el vínculo entre cooperación descentralizada, Agenda 2030, hay mucho trabajo hecho ya y hay cosas muy interesantes y es un tema muy relevante. Yo creo que la cooperación descentralizada aporta grandísimas innovaciones en el refuerzo de la gobernanza local, aborda todos los temas de articulación multinivel y la Agenda 2030 es una hoja de ruta magnífica. Pero no me voy a alargar más. Y aquí necesitaríamos otro seminario para abordar. A ver, ojalá hubieran sistemas de colaboración interinstitucional que funcionaran bien. Ojalá. O sea, ahí está mi punto. Es decir, llamémosle cogobernanza, llamémosle cooperación reforzada, llamémosle colaboración reforzada. Pero que está lleno de ejemplos de cómo los diferentes niveles de gobierno no se articulan en la implementación de política pública en todos los ámbitos. Desde el diseño, de la detección de necesidades, el diseño de la política pública, los procesos de implementación, ya no digamos en el tema de monitoreo. Yo he hecho un estudio también para UNDP sobre sistemas de monitoreo de los ODS, que se publicará de aquí muy poquito. Y me he fijado, por ejemplo, en el Estado español, la articulación entre los que efectivamente están trabajando en una lógica, teóricamente en una lógica de cogobernanza, como pueden ser el Estado y las comunidades autónomas. La coordinación en materia de indicadores, a pesar de que hay un grupo de trabajo, es tremendamente débil, y me parece un tema clave. Entonces, yo creo que profundizar en esto sería sentarse y empezar a declinar cómo colaborar entre niveles de gobierno, porque es una asignatura pendiente. Y yo creo que hay que ser muy crítico. Cada uno sigue su ruta y cuesta mucho ver. El documento que he colgado es la publicación a la que hacía referencia antes, donde hemos colaborado con Andrea, un poco sobre esto, sobre cómo las ciudades participan en la gobernanza internacional y habla mucho de eso, de lo simbólico, porque efectivamente hay espacios donde están representadas, pero esos espacios son absolutamente ineficientes, no generan una auténtica articulación en la construcción de política pública desde los diferentes niveles de gobierno. Arnau, tu queries agregar alguna cosa, me parece, no? Sí. Lligo amb el tema aquest que deia l'Agustí ara també de la coordinació i amb el tema dels indicadors, per exemple.
Per nosaltres, a nivell de coordinació, sabeu que estem a la comissió sectorial i conferència nacional, diguem, de totes les autonomies, les ciutats autònomes i la federació el fem a nivell de l'estat espanyol, intentant veure, no, fent aportacions, però són mecanismes a vegades molt de tenir temps de fer aportacions a documents que ens passen, no? Però, per tant, hi ha poc. Això no és... Hi ha molt bona relació, però no és coordinació. Val? Compartir informació, però no és coordinar. Però ens passa després, per exemple, amb el tema ara que és els indicadors. Tothom està treballant amb indicadors. Val? Des de la Generalitat es treballa amb una perspectiva hem incorporat a l'estadística oficial de Catalunya en la bateria d'indicadors, però aquests indicadors, per exemple, estan veient que són indicadors d'estadística oficial que compleix uns requisits molt concrets, però que no són útils, diguem-ne, per l'avaluació de les actuacions de cada organització, de les diverses organitzacions, no? I, per tant, s'han començat ja a fer, i ja ho dic ara, perquè se'ls convidarà uns seminaris, no? Després de Setmana Santa, per treballar amb la idea aquesta de com aconseguim bateries d'indicadors que més o menys siguin compartides. És a dir, que tinguem una mètrica conjunta per fer una avaluació molt més operativa de les polítiques. Perquè, si no, estarem fent sempre iniciatives molt interessants, però que s'aporten poc mútuament, no? I això dificulta molt després posar-nos d'acord amb la mètrica i amb l'avaluació de les polítiques. Perfecto. Hay otra pregunta también sobre lo internacional y la coordinación internacional. En este caso, entiendo que es para Agustí, pero creo que está abierta a todos ustedes. Si inciden mecanismos como el recién creado Urban 20, foro del G20, a la coordinación internacional local con otros actores. A ver, a mí el U20 me parece un foro muy interesante, absolutamente incipiente. Me parece un esfuerzo encomiable, como existe otros mecanismos que vinculan, me parece que se llama el T20, ¿no? que vincula a los think tanks con el G20, existe el B20 del mundo business con el G20. Bueno, son espacios interesantes donde hay capacidad de pasar mensaje, pero el impacto real es muy limitado, extremadamente limitado. Yo creo que lo que entregan los participantes en el U20 después de 20 reuniones de Sherpas a los estados que participan en la reunión de G20 y el impacto que luego eso tiene en las políticas que impulsan los estados que están en el G20 es limitadísimo. Esto me parece un buen espacio, pero como hay muchos otros, el problema seguramente es que se debería poner un poco de orden en toda esta gobernanza global. Y es un espacio que se puede ir desarrollando, pero deberíamos pensar de qué manera se articulara para que tenga un impacto real. Porque, insisto, seguimos moviéndonos en el plano de lo simbólico, donde es más importante estar que impactar. Tener una silla que conseguir cambios reales. Vale, y ya para ir cerrando, una última pregunta que nos hace Susana Nudelsman sobre cómo se puede articular esta gobernanza en el caso de América Latina, donde encontramos un desarrollo desequilibrado entre ciudades más desarrolladas, más integradas al ámbito internacional y el resto de ciudades con un menor desarrollo relativo. Una respuesta muy rápida. Creo que el tema que propone Susana es muy interesante. Aquí también podríamos extendernos mucho, no es el caso, no lo haré, pero una manera es crear redes horizontales, y aquí probablemente Agustí sabe mucho más, seguramente, ¿no? La cooperación descentralizada aquí puede tener un papel, ¿no? Un papel en el sentido que a veces estas redes transnacionales como fórmulas para salir un poco del contexto territorial, no sé, aprender, compartir, coproducir, codefinir políticas con actores que a lo mejor territorialmente no son próximos, pero que sí que por los temas, las dificultades, las demandas que tienen que afrontar son parecidos. Entonces, digamos, la agenda da la posibilidad o hace énfasis sobre esta nueva fórmula, o tampoco tan nueva, digamos, estas fórmulas de relación horizontal entre ciudades que comparten institucionalmente reglas diferentes porque pertenecen a estados nacionales diferentes.
Yo ahí también me atrevo a hacer algún apunte, a pesar de que he hablado demasiado. Bueno, yo creo que coincido totalmente con Andrea. En América Latina hay muchísimo dinamismo en esa lógica de cooperación descentralizada sur-sur entre ciudades. Pero hay una gran diferencia cuando uno analiza, por ejemplo, las capacidades de un México DF, de un Buenos Aires, de un Sao Paulo, con las realidades, sobre todo en los estados federales, donde estas ciudades tienen competencias muy claras, vinculadas a recursos muy claros y capacidades muy claras, ¿no? Hay una gran diferencia con el resto. Entonces, si sumamos a eso la afinidad política, que en América Latina juega muchísimo, como juega aquí, se pueden dar escenarios interesantes. Por ejemplo, hoy en día México DF, bueno, puede tener una buena articulación con el gobierno federal. Ha habido alguna y me vuelvo a remitir a una publicación de CIDOB. Nosotros hicimos un estudio sobre el impacto de la COVID en varias ciudades del mundo y cómo se había gestionado. Y una de las cosas que subrayamos fue la gestión en Argentina, en Buenos Aires, entre el gobierno de la ciudad, con el gobierno de la provincia, con el gobierno nacional, de partidos diferentes. Ahí hubo una experiencia de articulación entre las tres esferas de gobierno en un país tremendamente politizado. Puede llegar a sorprender, pero fue muy interesante. Fue muy interesante y yo creo que puede ser una buena práctica. Ahora, como aquí, muchísimo camino por recorrer. Vale, muchísimas gracias. Creo que podemos dejar la charla por hoy aquí, pero me imagino que el tema irá para mucho más. Agradecerles nuevamente a los panelistas y a la gente que nos acompañó hoy. Y solo me queda darle la palabra de nuevo a Jacint Jordana para el cierre del panel de hoy. Gràcies. Sí, moltes gràcies, Andrea. Moltes gràcies als participants d'avui, aquest interessant debat on s'ha intentat aterrissar els temes dels ODS i la governança global a la nostra realitat més propera amb tots els problemes de coordinació de governança multinivell. I res més, jo doncs ja dono la paraula a Laia Bonet, que farà les reflexions finals de clausura d'aquesta sèrie de seminaris. Laia Bonet és tinenta d'alcalde de la ciutat de Barcelona i professora de dret a la Universitat del Pau. Moltes gràcies, Laia, per donar-nos les reflexions en aquest tancament d'aquesta jornada. Gràcies, Jacint. Al revés, permeteu-me començar agraint a l'IBEI l'oportunitat de ser avui aquí participant en la cloenda d'aquest seminari, d'aquests 2 dies intensos que aborda un dels reptes del nostre temps, que és la contribució de l'Agenda 2030 a la governança global. I és cert, la crisi actual, crec que sense cap mena de dubte, posa al descobert els punts forts i febles de les nostres societats. I en aquest sentit la pandèmia és una crida a l'acció per emprendre transformacions profundes en la manera en què funcionen les nostres societats i també en la nostra relació amb el planeta. El nostre objectiu, per tant, no és tornar on érem abans de la pandèmia, no pot ser-ho, sinó més aviat superar aquesta pandèmia incrementant la resiliència de les nostres ciutats. Les desigualtats profundes a les nostres societats han estat amplificades, enormement amplificades per la pandèmia i en aquest context l'acció de les ciutats, la primera línia d'acció davant de la ciutadania és clau per fer-hi front. Fins i tot crec que en una ciutat privilegiada com Barcelona hem observat malauradament com les desigualtats presents a la nostra societat han estat amplificades per la pandèmia. L'impacte de la crisi social i econòmica està tenint efectes molt diferents en les famílies amb ingressos elevats i en les famílies que tenen ingressos més baixos. També hem estat testimonis de les desigualtats de gènere. Massa sovint la treballadora essencial que està més exposada al virus ha estat i segueix sent una dona. Massa sovint la treballadora que ha fet teletreball des de casa també s'ha ocupat de les cures i de les tasques domèstiques mentre intentava teletreballar. La pandèmia ens força, doncs, a treballar amb una mirada a mig i llarg termini per plantejar escenaris de recuperació i estem convençuts que l'Agenda 2030 i la seva visió d'inclusió, de sostenibilitat, de justícia continuen sent el full de ruta adequat per a aquesta recuperació. És més, l'Agenda 2030
ens dona eines de monitoreig i, per tant, un suport imprescindible a la presa de decisions als ens locals que resulten fonamentals en moments de crisi, quan tot sembla urgent i immediat i requereix de respostes per ja. D'altra banda, en un món globalitzat sota una profunda crisi com la que tenim ara mateix, els ODS crec que és innegable que són el camí correcte a seguir a tots els nivells governamentals i també són el principal projecte global i consensuat que aborda tots els reptes i escales en les que cal treballar. L'Ajuntament de Barcelona té un compromís amb l'Agenda 2030 pels propers 10 anys, que és una dècada decisiva per assolir els ODS. Ho hem dit i ho hem repetit i en aquest àmbit el que hem fet és dur a terme un ambiciós procés de localització dels ODS a nivell de ciutat, alhora que hem establert també instruments de governança que estan permetent que l'Agenda 2030 esdevingui alhora aquest eix vertebrador de les polítiques públiques locals del que parlàvem de manera coordinada amb les polítiques autonòmiques i amb les polítiques estatals. Per tant, per tal que la tasca de les ciutats tingui l'impacte desitjat, necessitem confiar en processos de governança global que també impulsin l'assoliment de l'Agenda 2030. Ja heu estat parlant, aneu estar parlant i heu estat reflexionant durant aquests dies. En definitiva, necessitem avançar totes i totes en la mateixa direcció i d'aquí la importància de disposar d'aquests mecanismes, d'aquests processos de governança global. I això implica dues necessitats bàsiques, marcs financers adequats i democràcia. Necessitem serveis públics de qualitat, això significa una descentralització financera que, per exemple, faci arribar als fons europeus de reconstrucció i de resiliència a les ciutats i, en definitiva, als barris i a la ciutadania, però també ens preocupa el segon element que posava sobre la taula, la democràcia. És l'únic sistema que ens permet confiar en unes institucions públiques que treballen per reduir les desigualtats. Tots dos tenen implicacions globals, és evident, i és per això que la tasca de l'Ajuntament de Barcelona en les organitzacions multilaterals i en general en les relacions internacionals és fonamental per reforçar els valors democràtics i la descentralització financera al mateix temps que hi traslladem també els valors de l'Agenda 2030. Des de l'Ajuntament de Barcelona, per tant, estem convençuts que la inclusió, que els drets humans, que la pau són premisses fonamentals pel bon funcionament de les nostres societats, unes societats globals que necessiten una transformació per donar veu a qui no en té, per garantir la igualtat, per protegir la vida, per no deixar ningú enrere, en definitiva. Podem iniciar aquestes transformacions a nivell local, cert, i ho estem intentant fer amb tota l'empenta, però necessitem una governança global que garanteixi l'impacte de les polítiques públiques locals estructurades amb l'Agenda 2030. Per tot plegat, jo crec que és indubtable també, com deia, que debats i reflexions com les que han centrat aquest seminari aquests 2 dies són molt importants i per això també estem absolutament encantats de poder-hi participar per agrair-vos la tasca, per aprendre i per seguir treballant plegats. Gràcies de nou i felicitats per la iniciativa. Moltes gràcies per els teus comentaris i amb això ja tanquem aquest seminari. Moltes gràcies a tothom.